Y ser un buen profesional, saber un oficio, también tiene un sentido existencial, no solamente es utilitario. O sea, uno habita el mundo mejor si se siente seguro en un oficio o en una profesión. Pero lo otro que también me ha gustado en la vida es imprescindible, me parece. Y ojalá no desaparezca. Pero tengo miedo de que vaya perdiendo un espacio en la vida universitaria, el humanismo. Y volviendo al tema de la inteligencia artificial, ¿sabe a quiénes yo no veo tan preocupados de ser reemplazados? A los políticos. Usted sabe que ya hay en este momento una oferta para políticos de chatbots, incluso me lo han hecho. Indóciles yo lo percibo como eso, como decir, yo dócilmente no me voy a adaptar, no me voy a resignar a un mundo donde nada pasa. Quiero habitar el mundo haciendo que pasen cosas. Y yo creo que el pensamiento posibilista para eso es clave. Y esta pregunta de cómo logramos todo, o sea, cómo vamos a tener una paz total o una equidad total y todo, es una pregunta que para un posibilista dice, cuidado, partamos este problema en pedacitos, analicémoslo, diseñamos las políticas públicas en cada uno. Una persona que era básicamente el ejemplo de la razón fue condenado y a muerte por pensar distinto. ¿Qué es eso también? Los indóciles pueden tener problemas, no siempre la van a pasar fácil. Pero la lealtad a uno mismo es fundamental. Es una forma de vivir. Llevar la contraria, pues es habitar el mundo como toca. Somos indóciles, mentes críticas, inconformes, ingobernables ante el miedo. Nadie nos manipula. Irreverentes. Abiertos al diálogo. Y rebeldes. Con causa intelectual. Somos indóciles. Podcast. Bienvenidos sean los rechazados, los incomprendidos, los olvidados. Esto es Indóciles Podcast, un podcast no apto para mediocres. Creo yo que el invitado de hoy no merece mucha presentación, pero quisiera que iniciáramos esa presentación de una forma diferente. Alejandro Gaviria, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Martín, por la invitación. Si en unos años uno de sus nietos o el mejor amigo de sus nietos le preguntara quién era su abuelo, quién es su abuelo, qué hace su abuelo, ¿cómo le gustaría que sus nietos respondieran? Buena pregunta, o sea, un nieto conversando con un amigo de él, sí. ¿Cómo me recordarían en ese paso del tiempo, ¿no? Cuando el olvido hace parte de la naturaleza humana, quizás como una buena persona, más que todo, ¿no? Y como una persona que trató bien a su familia y como una persona que trató de aportarle algo a la sociedad, modestamente, no quiero mucho más que eso. ¿Hoy se siente satisfecho de la vida que ha vivido Alejandro? Sí, a mí me gusta contar una anécdota. Yo, en el primer trabajo que tuve después de terminar el doctorado, trabajé por un tiempo en el Banco Interamericano de Desarrollo y fuimos una vez de Washington, donde trabajamos, a la ciudad de Boston, y de regreso en un avión, eso estaba la locura, había una tormenta. Okay. Y yo tenía al lado a mi jefe, un economista venezolano, Ricardo Hausman, y la verdad estábamos temiendo que el avión se fuera a estrellar. Y él dijo, me mira a mí y me dice, no pasa nada, he tenido una vida interesante. Y me pregunto ahora, yo creo que sí he tenido una vida interesante. Buenísimo. Sí, no tengo quejas existenciales, gratitud cósmica, Martín. Buenísimo. Bueno, voy a iniciar esta conversación citando un poema de Eduardo Galeano, que es Derecho al Delirio, ¿sí? E iniciamos, ¿qué tal si deliramos por un ratito? ¿Sí? Hágale, hermano. ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? ¿Sí? Alejandro, durante toda su trayectoria, aunque no es parte de la futurología, le acerta, ¿no? Como buen economista, le ha acertado a ciertos sucesos que nos están ocurriendo y que nos vienen ocurriendo en la sociedad. Los economistas se equivocan también con frecuencia, ¿no? En sus predicciones, pero bueno. O nos equivocamos, debería decirlo. Alejandro, nosotros desde Humanos Lab, que es nuestra casa matriz, decimos, la política no salva, la educación sí.
Y en uno de sus textos, Alejandro, usted dice, cambiar el mundo no es fácil. Es bien complicado. Quisiera que empezáramos por ahí. ¿Qué papel juega la política y qué papel juega la educación para cambiar Colombia, para cambiar la región, para cambiar el mundo? La política es difícil de definir porque la política tiene muchas dimensiones. Cuando uno piensa en la política en general, está pensando en lo que está pasando en el Congreso, ¿no? En la última ley, el último debate, la última polémica. Y yo comparto en parte el escepticismo que tú tienes, Martín, de eso que va quedando, quizás muy poco. Me gusta decirlo utilizando una frase anglosajona, más calor que luz. O sea, debates que van quedando en el olvido. La educación parece discurrir a otra velocidad, ¿no? Pasa todos los días y algo va quedando y nos hace libres, pero también existe una conexión entre política y educación, en las dos vías. Una de las reflexiones primeras de la democracia decía que la democracia no podría funcionar verdaderamente si la gente no tiene algo de educación. O sea, es muy difícil que la política funcione si no hay educación. Es muy difícil que los debates de la sociedad puedan ser productivos si no hay algo de conocimiento. Entonces están mezclados los dos mundos. Las políticas educativas, mezclando los dos mundos, yo siempre he notado, Martín, que nos llaman mucho la atención. Hay cierta indiferencia política a la educación. En la pandemia apagamos la educación por 2 años. Los colegios y escuelas, universidades fueron los primeros en cerrar, los últimos en abrir. La sociedad fue indiferente. Y veo esta pregunta como una forma de decir, ¿por qué no nos preocupamos de lo esencial, de lo que está pasando en la educación? Porque no siempre pasan cosas buenas en la educación. Hay una parte inercial, desconectada de la educación, jóvenes que se sientan en un aula de clase y lo que ven ahí nada tiene que ver con su vida. Y todos los días se va generando una suerte de resignación y peor todavía de cinismo. Hay esa frase que utiliza otra figura política, Sergio Fajardo, que dice, con la educación todo se puede. Yo quiero como dar un paso atrás y decir, si algo se puede. Yo he confiado en la educación, he escrito sobre eso, sobre movilidad social, pero la educación también tiene muchas dimensiones. Y hay mucha parte de la educación que fracasa, voy a decirlo así. Justamente en una de sus intervenciones, hablando sobre movilidad social, decía Alejandro, la educación es la fuerza de impulso de la movilidad social. ¿Pero qué es movilidad social? Movilidad social es la capacidad que tiene una persona de abrirse camino en la vida, no dependiendo de su origen socioeconómico. Que para tú ser un profesional exitoso o ir a la universidad, no tengas que depender de la capacidad socioeconómica de tus padres o del ambiente familiar. Es esa capacidad de tener una buena vida, independientemente de esas condiciones iniciales. Así es la movilidad social. Yo estaba haciendo mi doctorado y me gustaba ir por las mañanas, sonoliento a veces porque estudiaba hasta tarde, a un sótano donde había diferentes revistas científicas. Y ahí cogí un artículo que me llamó la atención, escrito por una persona que después fue Premio Nobel de Economía, Michael Kremer, y él hacía una pregunta muy sencilla: ¿uno hereda la educación o el salario de sus padres? Y hizo una regresión, un análisis estadístico, econométrico, podríamos decirlo de manera un poco pedante, mostrando hasta qué punto en un país que había sido visto como el epicentro de la movilidad social, el sueño americano, el país de la libertad, donde cada quien, si tenía las suficientes ganas y el esfuerzo y las capacidades, podría abrirse camino en la vida. Y mostró que no era tanto así, que incluso en Estados Unidos heredábamos buena parte de la educación de nuestros padres, buena parte de los salarios de nuestros padres. Y ahí me llamó eso inmediatamente la atención y yo dije, qué bueno hacer un estudio así en Colombia. No teníamos las encuestas longitudinales para hacerlo verdaderamente, pero yo hice una labor casi arqueológica con encuestas de hogares. Y supongamos que quienes estamos aquí podemos tener la educación de nuestros padres. Supongamos que ese ejercicio lo llevamos no a decenas de personas, sino a cientos de miles. Y escribí un libro que se llama Los que suben y los que bajan. ¿Quiénes suben? ¿Quiénes ascienden socialmente? ¿Quiénes pueden tener un buen desempeño socioeconómico? Es bien difícil de conseguir ese libro, pero en ese libro hay un dato muy interesante, porque si bien Alejandro explicaba cómo, por ejemplo, sus papás habían estudiado 14 años, ¿cierto? Y Alejandro había estudiado 22, contando doctorado, maestría. Ahí empieza a notarse, pues,
esa movilidad social también. Pero había un dato muy interesante y es que le dieron unos nombres. El Dani, si no estoy mal, le da unos nombres. Y en esos nombres, los que no se repetían, los que no tenían a alguien similar llamado igual, tenían 15% menor ingreso, percibían un 15% menor de ingreso con respecto a otras personas, incluso habiendo tenido la misma educación, viviendo en el mismo barrio. Eso se me hace muy interesante. ¿Qué encontró ahí? Son mecanismos sutiles de exclusión. Yo estaba haciendo un estudio en la Universidad de los Andes sobre temas distintos de agua potable y llamé al DANE y le dije, mándeme los códigos municipales. O sea, quería saber cada individuo que estaba en la encuesta dónde vivía. Y me mandaron los códigos municipales, que tenían unos códigos numéricos. Y de un momento a otro yo veo no solamente el identificador individual en la encuesta, sino el nombre propio. Y empecé a mirar, eran 80.000 nombres. Y rápidamente corrí un algoritmo y dije, ¿cuáles nombres en esta lista tan larga no se repiten? Y el 8% de los nombres más o menos no se repetían. Sin tocayo, decimos aquí, ¿no? Y noté que esos sin tocayo, sobre todo los que tenían algo de educación universitaria o habían completado su educación universitaria y sobre todo mujeres, eran discriminados. Ese nombre raro, extraño, que a veces nos causa risa, era un marcador de origen socioeconómico. Y en una sociedad clasista, ese nombre de alguna manera era excluyente. Y seguramente había oportunidades de trabajo, cosas, puestos que se perdían, hojas de vida que se enviaban y quedaban infinitamente guardadas en un cajón. Cosas como esas, ¿no? Era difícil conocer exactamente cuáles eran los mecanismos precisos a través de los cuales el nombre impactaba los salarios, pero el resultado estaba ahí, como tú lo dices, 15%, sobre todo para las personas, mujeres con mayor educación. Increíble, ¿no? Increíble y es interesante pensar que incluso el papá, cuando está pensando el nombre de su hijo, puede estar determinando un factor de exclusión en la sociedad. Sí. Sí, no? Sí, puede pasar. En algunos lugares como España, los papás no tienen todas las prerrogativas para ponerles el nombre a sus hijos. El notario puede decir, ¿te está loco? ¿En serio? Sí, sí. Nosotros somos 4 hermanos. Yo soy el mayor, Alejandro, ¿no? Mi hermana se llama Ana María. Esos nombres los puso mi mamá. Mi papá, que era un poco más rebelde, más indócil, le puso los nombres a mis 2 hermanos, Matías y Pascual, que eran nombres relativamente raros. Y yo me acuerdo en el paradero del bus que siempre decían, ¿qué pasó en esta familia? ¿No? Que 2 tienen nombres más o menos normales, 2 nombres extraños. Ayer en una red social le preguntaron a Pascual, mi hermano, ¿por qué a su hermano mayor le pusieron un nombre normal y a usted le pusieron un nombre tan extraño? O sea, siempre hay un tema. ¿Y qué respondió? Con los nombres. Yo siempre me he preguntado lo mismo, digo. Bien, Alejandro, si esto pasa con un nombre, ¿qué puede pasar con personas con un perfil de vulnerabilidad social mucho mayor? Personas con discapacidad, personas pospenadas, mujeres, etcétera. ¿Qué hay ahí? Voy a dar un paso atrás un poquito. En Estados Unidos han hecho estudios interesantes, hechos por economistas. Uno de ellos, un tipo que se llama Steve Levitt, que alcanzó cierta preeminencia porque escribió un libro como de curiosidades económicas que se llama Free Economics. Mandaban hojas de vida con diferentes nombres o perfiles raciales en este caso. Exactamente con el mismo currículo. Los mismos años de educación, la misma universidad, pero solo cambiaba el nombre o cierta filiación racial o cierto dato, por ejemplo, del barrio del que la gente podría inferir con alguna probabilidad su raza o su grupo étnico, para decirlo de manera más clara. Y los efectos eran grandísimos. ¿Pero esto es algo sistémico o es algo mucho más relacionado con la psicología social? Es decir, ¿las personas serán conscientes en el momento de incluir o excluir por un nombre, por un aspecto racial? Yo creo que hay de los dos. Hay un tema a veces consciente, deliberado, de decir, yo quiero que en esta empresa trabaje gente con este perfil, o sea, ya claramente clasista o podría ser racista incluso, y hay otros en que es más inconsciente, o sea, más una especie de inercia, una especie de solo contratamos personas de esta universidad o de estas universidades. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que en cuanto a las universidades, si yo fuera un jefe de una empresa grande, diría, yo quiero un perfil plural de universidades, no todo el mundo tiene que venir de la misma. Me parece que sería una forma de luchar con esa exclusión. Ahora, tu pregunta era, ¿qué pasa en otros casos más complicados, con personas en condición de discapacidad o demás?
es peor todavía, ¿no? Aunque yo creo que es un problema social distinto, porque los dos tratan de lo mismo, de la necesidad de tener una cultura de inclusión y políticas públicas al respecto. Pero yo creo que el tipo de políticas públicas pueden diferir en un caso y en el otro. Voy a hablarle al exministro de Educación y al exrector de la Universidad de los Andes y preguntar, en uno de los lanzamientos de la explosión controlada, Alejandro dio una frase bien interesante. ¿Dónde estaba usted? Estábamos en la Macarena. En la Macarena, sí. Arriba en esta librería. Ahí al frente de la Flor del Matorral. Parque. Matorral, al frente de la Flor del Parque, recuerdo. Y Jerónimo Pizarro, que es un profesor de los Andes. Y Alejandro dio algo que me dejó pensando, hasta el día de hoy lo sigo pensando. La educación desde una mirada de política pública es desalentadora. ¿Por qué? Lo que dije en su momento es que desde el cargo del ministro de Educación hay una inercia en las políticas educativas. Hay un viceministerio que se dedica a la educación básica y media, y usted básicamente lo que hace es enviarle los recursos a las entidades territoriales, se llaman entidades territoriales certificadas. Las entidades territoriales cogen esos recursos, pagan la nómina de maestros, y eso es el 95% de la historia. Y desde el otro lado, uno gira la plata a las universidades públicas, que son autónomas, según lo estipulado por la Ley 30, y eso es parte de la historia. Y en esa inercia, en este sistema que se mueve según unas instituciones y unas reglas que uno no puede cambiar, ¿qué hacer entonces? Y yo, la reflexión que hacía es que uno debe encontrar espacios de posibilismo. En todo eso, bueno, ¿dónde me puedo meter? Yo voy a hacer, si se quiere, una suerte de acupuntura. Una intervención que no va a ser muy grande porque el sistema ya tiene una inercia, pero que puede hacer la diferencia. Yo creo que esa era la reflexión que hice esa vez. La lucha contra la inercia de las políticas públicas y en los sistemas que tienen ya unas reglas de juego dadas es muy difícil cambiarlas. Las personas usualmente cuando eligen un candidato presidencial, por supuesto, depositan prácticamente que toda su confianza en que el cambio viene ¿no? Alejandro también explica que esa visión adanista de creer que el mundo vuelve a empezar cada 4 años con un nuevo gobierno se ve en la sociedad, ¿sí? Y lo vemos sobre todo en poblaciones vulnerables, que dicen la política sí salva, ¿sí? Desde esa perspectiva, como educador, como académico, ¿qué puede hacer la sociedad que la política no puede hacer para reformar la educación? Yo creo que puede hacer mucho. Primero, yo siempre he creído que los sistemas educativos más exitosos en el mundo son sistemas educativos muy descentralizados, donde la comunidad es la que se toma la educación. Incluso si nosotros nos volvemos a Colombia en los inicios, una escuela o colegio era también un centro comunitario. Y allí pasaba todo. Allí la comunidad se reunía, allí se educaban los hijos de todos, allí había un ambiente equitativo, igualitario, y allí la educación era parte de la reflexión de la sociedad. Después vino el Estado, y la educación se concibió como un derecho, y los padres de familia y las comunidades empezaron a decir, no, eso es algo que pasa ya, es la responsabilidad de otros, de los docentes que llegan y del Estado. Hablé con una persona que trabaja en la Secretaría de Educación de Bogotá la semana pasada, y me dijo, Martín, algo que me pareció inquietante, que yo no sabía o no era plenamente consciente. Me dijo, tenemos todas las semanas agresiones a los colegios. Piedras que se tiran, como que la comunidad de alguna manera, con razón o sin razón, desfogando su rabia con las instituciones educativas. Ese compromiso con la educación, ese trabajar conjuntamente, esa cosa que pasa desde abajo. Esa idea que yo he visto, por ejemplo, cuando estudié por fuera del país en las comunidades migrantes, cuya obsesión es la educación de sus hijos, es fundamental para que la educación tenga un impacto verdadero en la sociedad. Lo otro son las políticas públicas y el Estado, que son muy importantes, pero sin eso va a ser muy difícil. Y yo vuelvo a una inquietud inicial, y es porque en pandemia nos olvidamos tan fácil de la educación. Y he notado, y a veces lo he dicho críticamente, Martín, que somos indiferentes muchas veces con la educación. Hay una especie de pacto de mediocridad, como quien dice, hagan ustedes las cosas por allá. Yo no les exijo mucho, pero tampoco me preocupo en demasía. Dentro de el desdén de los dioses, que es el penúltimo libro,
Ya ahorita lanzado Sí, de Ricardo. un libro reciente que es relatos o cuentos distópicos que tratan de conversar con la locura de nuestro mundo, ¿no? Con esto quiero que deliremos un poquito hacia Hágale. el futuro de la educación. ¿Te le gusta el delirio? Sí, Salirse de la realidad. Sí, Yo entiendo el delirio como eso, perder un poquito el contacto con la realidad. Me gusta que digas la frase, Martín, porque me voy a meter en un tema más personal. Yo he tenido como dos pulsiones en la vida. La una, me gusta estar aterrizado. O sea, le temo al delirio. Le temo a creerme demasiado el cuento. Decíamos con Ricardo Silva hace poco, empelicularme. O sea, perder el sentido de la realidad. Tanto en la vida personal como en la vida colectiva, en las políticas públicas. Me gusta ser demasiado aterrizado. Pero a veces me parece que ese exceso de realismo que he tenido por ahí, como una especie de obsesión, es malo y hay que soñar un poco. En nuestro caso, trabajando temas y abarcando temas sociales, lo que nosotros nos encontramos comúnmente como respuesta de las personas es pies en la tierra, eso no se puede, eso es muy difícil, pero nosotros creemos que sí podemos cambiar el mundo. Nosotros podemos, creemos que sí, contribuyendo podemos hacer una transformación interesante en la sociedad. Y por eso digo, deliremos un poquito, porque igual hoy en día hay una paranoia frente a la inteligencia artificial, ¿sí? Yo la tengo un poco. Y dentro a eso voy, dentro del desdén de los dioses, hay un capítulo que es implantados, ¿sí? Que es esa mirada futurista de decir las personas ahora con la inteligencia artificial van a usar una especie de anteojos, van a estar un chip donde está todo el conocimiento. ¿Qué va a pasar con la educación? Información. ¿Qué va a pasar con la educación? Yo escribí ese cuento, relato o provocación, primero para llamarles un poquito la atención a los profesores, diciendo aquella costumbre que tienen los profesores de repetir en el aula lo que ya está en los libros, está pasando de anticuada a ridícula. O sea, una cosa sí sabemos que tiene que pasar. La clase magistral donde se repite el libro en el tablero, hoy con la inteligencia artificial, Martín, es un despropósito, no tiene sentido, es una locura, ¿no? La educación va a un ritmo lento. Y yo a veces digo, cuidado que la educación tiene que tener como un doble propósito en la vida, salvaguardar una tradición también, no podemos olvidarnos de todo por la inteligencia artificial, pero tiene que adaptarse al nuevo mundo. Y lo segundo no está pasando con la celeridad que uno quisiera. Yo en este momento estoy teniendo como esa reflexión, ¿qué está pasando? Los profesores se quejan, entra en una red social, va a encontrar todos los días quejas de profesores que digo, me siento por la noche a calificar trabajos, ensayos hechos por inteligencia artificial. Tienen que hacer otra cosa. ¿Qué otra cosa? No lo sabemos bien todavía, yo creo que hay lugares de adaptación. Me parece, Martín, que la escritura, que siempre me gustó, se está convirtiendo, o debe convertirse en el mejor de los casos, en una forma de co-creación. O sea, la gente va a escribir algo, se lo va a mostrar a la inteligencia artificial se lo va a devolver, y si de esa interacción sale algo mejor, yo no tengo problema con eso. Pero si es simplemente una cosa perezosa donde uno le pone una frase, un prompt cualquiera, y ese es el ensayo, estamos jodidos, y la gente no va a aprender nada. Yo creo que los escritores no van a ser reemplazados, no tanto por el público, sino porque escribir es moldear el pensamiento. Mucha gente cree que cuando uno se sienta a escribir, es sacar una idea y publicarla. Y en realidad no, escribir es una actividad bien retadora donde hay que organizar palabras, esquemas, mensajes, ideas, y por eso creo que no va a desaparecer, pero sí, ¿qué va a pasar frente al mercado? Hablando de la educación, ¿qué va a pasar con las universidades? Como una mirada de mercado. ¿Las personas seguirán interesadas en ingresar a una universidad? ¿O por el contrario, preferirán tomar cursos como hoy en día, Platzi, Creana, que son más cortos, que igual certifican y dan cierta habilidad? La semana pasada, o hace 2 semanas, tuvimos 2 noticias en Colombia muy berracas. Primero, que la Universidad Javeriana anuncia que se mete a la educación tecnológica. Los Andes va a hacer lo propio. Eso era impensable, te lo digo, Martín, hace 10 o 15 años. Y la segunda, que los aplicantes a la Universidad Nacional, el número de aplicantes fue más bajo en varias décadas. Eso demuestra que desde el lado de la oferta, lo que están pensando las universidades, y desde el lado de la gente, sí está cambiando. La gente está buscando otro distinto y las universidades se van a tener que adaptar. Me preocupa, por ejemplo, y lo digo, y es que los programas que están perdiendo mayor demanda son temas como filosofía, literatura, historia, lo que uno podría llamar humanismo.
Y en este momento de la humanidad, con estas tecnologías afectándonos de tantas maneras, donde la reflexión ética y humanista es fundamental, eso está dejando de pasar en las universidades. Entonces yo quisiera que eso no se perdiera en las universidades tampoco, que esa reflexión general, lo que se llama la educación liberal, esté permanente, que el pragmatismo de aprender el último lenguaje de programación, que uno lo puede hacer en 6 meses para después reaprender otro o aprender uno distinto, está bien. A mí me gusta eso y todos tenemos que pensar en cómo profesionalmente nos vamos a desempeñar. Y ser un buen profesional, saber un oficio, también tiene un sentido existencial, no solamente es utilitario. O sea, uno habita el mundo mejor si se siente seguro en un oficio o en una profesión. Pero lo otro que también me ha gustado en la vida es imprescindible, me parece. Y ojalá no desaparezca. Pero tengo miedo de que vaya perdiendo un espacio en la vida universitaria, el humanismo. En un capítulo anterior estuvimos con el traficante de libros, por ahí lo pueden buscar. Abrazo para él, ¿no? Me gustaría conocerlo. Y Martín me contó ahora la historia antes de empezar. Juan Camilo decía una cosa bien curiosa. Mi problema no es con los políticos, mi problema es con el pueblo que no lee. ¿Sí? Y volviendo al tema de la inteligencia artificial, ¿sabe a quienes yo no veo tan preocupados de ser reemplazados? A los políticos. Y si nos imaginamos un mundo distinto, ¿cómo sería la inteligencia artificial incidiendo en el espacio público, en el mundo político de una sociedad? Usted sabe que ya hay en este momento una oferta para políticos de chatbots, incluso me lo han hecho. ¿Cómo así? No, que dicen, yo voy a coger todo su pensamiento en lo que usted tiene ahí y va a crear algo que pueda responder preguntas, por ejemplo, en una red social. ¿En serio? Y usted interactúa así con la gente. Eso está apareciendo y yo creo que va a ser parte de la realidad política. Eso para decir que los políticos podrían ser reemplazables también. Y seguramente vamos a ver la noticia. Esto sería el desdén de los dioses versión 2, ¿no? Tomo 2. Una especie de personaje de inteligencia artificial presentándose en una elección. Qué interesante. Y eso va a generar un debate. ¿Por qué? Porque yo creo que, por ejemplo, en ciertas reflexiones sobre política pública, en ciertos debates, incluso en la reflexión ética, la inteligencia artificial está ahí, a la par con los seres humanos en muchos casos, ¿no? Yo puedo imaginarme desde ya en un debate, en una comisión especializada, en un congreso, una inteligencia artificial opinando y haciéndolo con competencia. ¿Es eso bueno o es eso malo? Y Alejandro quiere estar presente, presenciar. ¿Hace eso o no? ¿O le da miedo? Me genera inquietud. Creo que en muchas dimensiones el mundo está cambiando. Hay otro economista que me gusta leer que tiene como un blog de blog que se llama Tyler Cowen. Empezó a interactuar con inteligencia artificial y empezó a meterse y dijo, nos superó en muchas dimensiones donde yo creí que los seres humanos no íbamos a ser reemplazados. Ya lo estoy viendo y yo he tenido como esa sensación parecida a Martín también. ¿Y cómo navegar este mundo de incertidumbre que estamos atravesando? O sea, ¿cómo o por lo menos, Alejandro, cómo transita la incertidumbre de la inteligencia artificial hoy en día? No sé muy bien. Es aprendiendo, tratando de no ser catastrofista. Eso sí también lo tengo en mente, no como el término ludita. Es decir, si esto tiene una dimensión inquietante, puede tener consecuencias negativas. Va a depender de cómo la usemos también. Yo tengo esta idea de la ciencia ficción presente casi toda parte, de que la tecnología puede ser utilizada para mal, pero no quiero caer en el catastrofismo. También me gusta citar, por ejemplo, retazos que he oído por ahí. Cuando aparecieron las calculadoras electrónicas, los profesores de matemática creyeron que la enseñanza de matemáticas se iba a acabar y no pasó. Entonces, como calma también. Que lo mismo pasaría con el Excel y los contadores. Completamente. Cuando yo estudié ingeniería civil primero y los ingenieros que estaban en la cúspide eran los que llamaban calculistas, que hacían el cálculo de estructuras. Rápidamente los computadores lo reemplazaron, pero se adaptaron, se fueron adaptando a otras cosas y eso ha pasado también. Ese proceso de cómo la sociedad incorpora en su quehacer las tecnologías, pues toma un tiempo y estamos en eso. Pero sí estamos ante una tecnología muy disruptiva. Me llamó la atención, Martín, el nuevo Papa León XIV, que dijo lo siguiente. Dijo, León XIII vivió la Revolución Industrial.
Y yo quise ponerme ese nombre, León XIV, porque a mí me va a tocar vivir otra gran revolución, que es la de la inteligencia artificial. Entonces, hasta el Papa está haciendo esta reflexión, hermano. Toca estar... Sí, es la historia de esta década. O sea, esta tercera década compleja del siglo XXI va a ser recordada como una época en que la guerra volvió a ser parte de nuestra realidad diaria y ominosamente nos está amenazando, y la época de la inteligencia artificial. Ese nieto por allá que estaba teniendo esa conversación con la que iniciamos nuestra conversación, para él la inteligencia artificial va a ser todo, ¿no? Va a ser parte de su vida. Y como yo les preguntaba a mis padres de cómo era la vida sin televisión cuando estaba creciendo, ellos harán la misma pregunta. Yo le decía a mi equipo que iba a ser muy difícil no caer en la dulce tentación de hablar de política. Y vamos a tocar unos temas, pero antes de eso a quienes no conocen a Alejandro, quienes están llegando por nuestro podcast. Alejandro es exministro de Salud, exministro de Educación, investigador, tecnócrata, rector, profesor. Y aquí viene la parte más interesante. Optimista, posibilista y reformista. Sí, está bien. En La explosión controlada hay una parte que me encantó leer. Cuando nos acercamos a Juan Carlos y a Alejandro hace unos días para esta entrevista, yo le mostré el nombre, Indóciles, y Alejandro dijo, los insumisos. Eso que va ahí sonando. Pero acá en este libro dice, Alejandro, se acabó la confianza. Se perdió la confianza. Y dice usted, esa es la frase que se utilizaba cuando ya no se aguantaba como la incomodidad de los insumisos. Usted es un insumiso, usted es un indócil. Sí, lo he sido. No en todas las dimensiones, pero sí. No me gusta como el poder absoluto, cuando veo mucha concentración de poder, incluso en un ámbito laboral, con un jefe que está concentrando mucho poder y que se siente un emperadorcito, tengo la tentación a enfrentar ese poder. Me ha gustado, casi siempre en la vida. Yo creo que ¿Te lo han echado de algún trabajo? No, porque no he tenido el primero. Soy emprendedor social toda la vida. Su propio jefe. Soy mi propio jefe. Que es bien difícil de manejar todos los días. Bueno. Es difícil el equilibrio, porque el trabajo de esa manera puede ocupar muchos espacios de la vida. Demasiado. Pero aquí estamos y aquí seguimos. Y justamente ese posibilismo es lo que a nosotros nos llama más la atención. Cuando estábamos diseñando el concepto del podcast, decíamos, el podcast tiene que ser posibilista, ¿sí? Es decir, tiene que abordar temas que no se queden solamente en las discusiones, en los discursos grandilocuentes, sino que tienen que plantear una solución concreta. Y Alejandro decía, para cambiar el mundo hay que habitar entre una mirada del poeta y del ingeniero. La del poeta es percibir un futuro diferente y la del ingeniero es dar soluciones concretas a problemas concretos. Y hay una frase, y con esto paso a esa pregunta, hay una frase que está aquí en el libro de nuevo, que dice, el político exitoso tiene que asumir su castigo, y es que le toca gobernar, y por lo tanto, desilusionar, defraudar. Para usted como político, ¿qué tan difícil ha sido moverse como un posibilista, como un optimista, como un tecnócrata? No ha sido del todo fácil, pero es lo que yo he querido hacer. Y es quizás mi única forma de ocupar esos espacios en el sector público, ¿no? Tratando de rápidamente encontrar 2 o 3 áreas, 2 o 3 problemas, 2 o 3 cosas que uno dice, esto es lo que quiero arreglar. O sea, teniendo esta visión enfocada, Martín, uno no va a poder solucionarlo todo. Que si uno logra encontrar 2 o 3 soluciones para problemas complejos, ese es el aporte que uno puede dar. O sea, teniendo de antemano una cosa que puede ser paradójica para un político, y yo me voy a restringir. Voy a decir, yo no puedo lograrlo todo de antemano. Y voy a hacer ese análisis que me gusta llamar posibilista, que en el fondo consiste en lo siguiente. Uno es como si uno pudiera tener una doble tabla con 2 columnas. Primero, los problemas más importantes, los que pueden tener más impacto. Entonces, si yo resuelvo esto va a beneficiar a millones de personas. Y así, de 1 a 10.
el que tiene más impacto al que tiene impacto más reducido. Pero al frente de esa tabla hay una tabla que trata de hacer un examen de la posibilidad. Si es una reforma legal, si es una reforma que requiere años o un cambio cultural, cruzar una con la otra. Y uno se va a dar cuenta que en ese cruce quizás debe empezar no por el primero, sino por el cuarto, porque se abrió la posibilidad. En ese momento las circunstancias políticas y demás, o de economía política también, por ejemplo, que intereses alineados de los diferentes agentes. Yo empiezo por ahí. Ese ejercicio yo nunca lo hago de manera así explícita como lo estoy contando, sino que es como una búsqueda permanente. Ese cruce de columnas está en mi mente. Y yo creo que esto es importante en casi todos los ámbitos de la vida, no solamente para un político, para un gerente, para una persona como tú eres, Martín, un emprendedor que está queriendo tener impacto. Indóciles yo lo percibo como eso, como decir, yo dócilmente no me voy a adaptar, no me voy a resignar a un mundo donde nada pasa. Quiero habitar el mundo haciendo que pasen cosas. Y yo creo que el pensamiento posibilista para eso es clave. Por eso es que... Parece un lugar común, en el fondo lo que no estoy diciendo no es nada original, pero es practicarlo, hermano. No, sí, yo creo que sí es muy original. Hay dos autores muy influyentes en la carrera de Alejandro, que son Albert Hirschman, sí, que es quien habla de posibilismo. Él tiene esta frase bonita que dice, la pasión por lo posible. Porque volviendo a los delirios de nuestra conversación inicial, incluso Eduardo Galeano, que tiene esta frase bonita sobre las utopías, hay una pasión por lo imposible, que es la de los poetas, la utopía. Que para eso sirve la utopía. Pero es que habla también de no tener esa otra pasión, la pasión por lo posible, por lo realizable, que requiere disciplina, que requiere esa otra cosa que a veces es aburrida. Por eso gobernar puede ser aburrido para un político, porque ya no está inflamando las masas, ya se está concentrando con un conjunto de funcionarios, con un tablero de control a decir usted está atrasado aquí, ¿qué pasa? Pero esa parte ejecutiva del cambio siempre me ha parecido atractiva también, la parte más mundana, tener los pies en la tierra, enfrentarse a los problemas, el ingeniero que tiene que decir, uy, en el plano esto estaba así, pero en la realidad está resultando de otra. Encontramos una forma de conectar lo que percibimos o concebimos imaginariamente con lo que la realidad nos está mostrando. ¿Sabe cómo percibo yo el cambio? Remiendo sobre remiendo, sobre remiendo, sobre remiendo, ¿no? Por eso los conceptos de grandes reformas estructurales que solucionan todos los problemas nunca me han gustado. Yo creo que son equivocados en esencia. Hay que ser realistas. Sí, en ese aspecto. Y delirar también debe ser. Este equilibrio, yo creo que ahí nos unimos, Martín. He encontrado que tenemos esa afinidad. En esos días que falleció Pepe Mujica, veía una frase muy interesante. Él decía, la vida es muy larga y muy compleja como para que nos quiten ese deseo de soñar con cambiar el mundo, ¿sí? Por eso deliramos un poco. Pero cuando deliramos igual no nos apartamos de ser posibilistas, de ser optimistas. Y hay otro concepto, Alejandro, que es decir, no me adapto a la fracasonomía. ¿Qué es la fracasonomía y por qué no se adapta y por qué ha salido despedido de un gobierno por ahí que no aceptó eso? La fracasomanía es la visión contraria que está al otro lado del posibilista, de quien critica a ese reformista que hizo algo que no era todo. Él le dice, usted fracasó. Del quien logra conciliar intereses opuestos. Del que hace una reforma que de pronto deja insatisfechos a los de un lado y preocupados a los del otro. Pero fue lo que fue posible. Y desde afuera se desprecian esos esfuerzos y se dicen, usted fracasó. Esa es la fracasomanía. Es la crítica al posibilista. Y la crítica que no tiene en cuenta todo lo que hay detrás. La crítica que desprecia los esfuerzos reformistas continuos. También es hirschmaniana. Hay un decálogo, ¿no?, del reformista, y hay una parte que Alejandro dice, el cambio no es todo nada, es cuestión de más o menos. Más o menos, es una frase bonita. También la repitió, por ahí está en Los Escolios de Nicolás Gómez Dávila. Él era un poco reaccionario, quizás demasiado para mi gusto, pero tiene una frase parecida como esa. ¿Cómo cambiamos Colombia? ¿Cómo transformamos nuestra sociedad? Desde la mirada de Alejandro Gaviria. Es una pregunta difícil. Yo la voy a responder como en 3 partes. La primera, yo creo en el reformismo democrático. El primer capítulo de este libro es eso. Es un análisis de las reformas.
cómo la reforma necesitan consensos y necesitan no despreciar lo que ya está, no el adanismo. Entonces, el reformismo democrático me parece una primera. La segunda es una pregunta muy amplia, Martín, ¿no? Porque incluso la pregunta de cómo transformar la salud, la educación, es difícil imaginarse la transformación de toda la sociedad. Yo creo que en Colombia hemos cometido un error y hemos sobredimensionado la capacidad de las leyes y el derecho para transformar la sociedad. Y hemos despreciado los cambios culturales y lo que se hace desde abajo, que también es muy importante. Entonces, me parece que cuando hablamos de cambio social no debemos pensar solo en el presidente o en el Congreso o en el ministro, sino que el cambio social nos involucra a todos. Yo creo que es otro lugar común, pero que es importante decirlo. Esa pregunta también nos lleva, Martín, a una pregunta más difícil de cuáles son los problemas más profundos y estructurales de nuestra sociedad. Yo creo que han sido dos históricamente. Con el primero empezamos esta conversación, y es la falta de movilidad social, la exclusión, la desigualdad, y el otro la violencia, que está ahí, acechándonos nuevamente. Y esos problemas necesitan persistencia, no se van a transformar de la noche a la mañana. Van a ser problemas donde se van a resolver dimensiones aquí y allá. Por ejemplo, el tema de la seguridad que hoy preocupa al país tiene que tener un enfoque territorial. Una cosa es el Catatumbo, otra cosa es Arauca, otra cosa es el Cauca. Y esta pregunta de cómo logramos todo, o sea, cómo vamos a tener una paz total o una equidad total y todo, es una pregunta que para un posibilista dice, cuidado, partamos este problema en pedacitos, analicémoslo, diseñamos las políticas públicas en cada uno, pensemos cada política en que puede tener éxito y en que puede fracasar. A medida que empecemos a implementar algo, vamos evaluándolo, porque todas las políticas necesitan ajustes sobre la marcha. Pero no perder lo que veo yo que ustedes tienen. Esa otra frase que es mañana, sesgo por la esperanza. Nosotros transitamos con esperanza, no con expectativa. Voy a ir cerrando y voy a ir concluyendo. Le tengo un regalo. No sé si usted ya se leyó este libro, La patología de la normalidad. No me lo leí. Yo creo que me cae bien. Pero por el título. Yo me leí de Erich Fromm en bachillerato. ¿Le gustó? El arte de amar. Excelente libro. Sí, recomendadísimo. Sí, eso es muy bueno, muy bueno. Ese se marcó la vida de muchas personas. ¿No? Me recomendó mi profesor de filosofía en el colegio. Hay una parte, Alejandro, en este libro donde el autor Erich Fromm dice la enajenación de la política. Y plantea una situación bien interesante porque dice, para la gran cantidad de personas que hay en un país, la participación democrática es un idealismo. En realidad no hay incidencia. Yo quisiera, Alejandro, que... Sí, hay poca incidencia, esa visión un poco escéptica de la democracia. Total. Que este es un sistema que tiene sus propias reglas y la democracia en el fondo es una ilusión. Claro, y los ciudadanos se sienten parte de la política en cuanto ejercen su derecho al voto, pero de ahí para allá ya no pasa nada más. Ya no pasa, no incide más dentro de sus discursos. Nosotros conversamos pasa una situación coyuntural en el país, nos quejamos, nos agarramos, no podemos conversar y al final no logramos nada. Sí, eso es verdad, pero en el fondo también, Martín, hay que defender otra faceta de la democracia, sino de la democracia liberal, y es que podamos opinar, la libertad. Puede que no pase nada directamente, pero indirectamente, si una sociedad tiene mecanismos para criticar el poder, y si una sociedad tiene mecanismos para expresarse libremente, y si una sociedad tiene espacios donde se pueda pensar libremente, yo creo que eso tarde o temprano va llevando a ciertas formas de progreso que siempre serán parciales. O sea, la sociedad o la democracia liberal como los límites al poder también me parece una idea que está perdiendo fuerza en el mundo. Parece ya una idea caduca, como una ilusión decimonónica, pero que yo quiero rescatar también. Alejandro, y con esto cierro. En este es libro, un elefante disfrazado de cebra, ¿no? Sí. ¿Le va a gustar? No, me parece interesante porque el último libro que hicimos con Ricardo, que se llama El arte de no enloquecer, o sea, que es parecido como a este tema, que es una defensa de la salud mental, también tiene un elefante. O sea, ese elefante es como símbolo de la salud mental, me parece chévere. La salud mental como ese elefante, esa presencia que tenemos ahí, que a veces es invisible, pero tenemos que ocuparnos de eso. Esta es una obra póstuma. Fue publicada póstumamente. Sí, a partir de discursos bien interesantes, yo sé que le va a gustar.
Hay un capítulo... Gracias, aparte. Hay un capítulo en... Alguien tiene que llevar la contraria. Que siempre que lo leo me conmueve. Y es este discurso de grado de... Yo vi un discurso de grado en el ICESI, en Cali, en el año 2015. Recuerdo bien ese momento, un sábado en la tarde. Y Alejandro dice... Bueno, yo recomiendo leer mucho este libro. Pero ese discurso como tal tiene una parte muy bonita, muy, muy importante para nuestra actualidad. Y es que a pesar de que la gran mayoría de personas diga no estar de acuerdo con uno debe llevar la contraria. Uno no debe ceder. ¿Qué decirle a los indóciles? Que muchas veces ser indócil no es fácil. Ser indócil implica generar rechazo, es volverse una cucaracha, ¿sí? Recibir bombas atómicas constantemente. Es manejar el tema emocional, es liderar, ¿sí? Es liderar con humanismo. Cuando yo escribí este libro y le puse este título en una conversación con los editores, un estudiante mío, una persona que había sido estudiante mío, me llamó la atención una frase de un polemista inglés y ensayista, murió de cáncer de esófago hace unos años, Christopher Hitchens, que decía: ser un contrarian en inglés no es fácil. Ya, no trate de ser lo que no la va a pasar bien. Y yo rescaté en ese discurso un texto muy famoso, que es el texto quizás más famoso sobre la libertad. 1859, John Stuart Mill, que dice eso. Que dice: recuerden que en la historia de la humanidad, hablaba de Sócrates, puede hablar de Jesús también, una persona que era básicamente el ejemplo de la razón, fue condenado a muerte por pensar distinto. ¿Qué es eso también? Los indóciles pueden tener problemas, no siempre la van a pasar fácil. Pero la lealtad a uno mismo es fundamental. Y yo creo que es una forma de vivir. Llevar la contraria, pues es habitar el mundo como toca, creo. Alejandro, muchas gracias por tiempo. Bueno, la conversación se nos queda como a medias ahí. No creo. Hay muchos aspectos que quisiéramos abordar, pero ¿será que después de un tiempo nos vuelve a atender? Hacemos un segundo tiempo cuando quieran. Yo creo que hay temas de sobra. Y gracias, la verdad. Gracias, porque veo en este esfuerzo, no solamente lo que hacen con el podcast, sino en el trabajo que hacen todos los días, un esfuerzo de transformar la sociedad, de verdad, genuino. Alejandro, entonces quedamos comprometidos con... Quedamos comprometidos, dócilmente los acompaño. Alejandro, muchas gracias. ¿Algo con lo que queramos cerrar? No, con un abrazo de agradecimiento y de gratitud, y agradecimiento también a que en esta época difícil de la economía de la atención, a quienes sacaron un tiempito para escuchar. Bueno, muchas gracias a todos, a Ricardo López en la dirección, a Santiago González en las cámaras, Camilo Benavides como asistente de producción, Martín González como director, productor ejecutivo, y a Juan Carlos Bolívar. Juan Carlos, muchas gracias, muy diligente. A todo el equipo, Martín, que está aquí literalmente detrás de cámaras. Tal cual. A todos muchas gracias. Juan Carlos, yo también le tengo aquí un regalo. Gracias por esa diligencia. Lo felicito. ¿Sabe que sí? Fue muy, muy diligente para eso. Y yo no sé si usted también me aceptó una invitación al podcast. Gracias a Juan Carlos por supuesto. Perfecto. Nosotros somos Indóciles. Nos vemos en un próximo episodio. Y ya saben, alguien tiene que llevar la contraria. Indócil también.